Señor León, su cliente no está diciendo la verdad, dijo la fiscal, mientras en la sala solo se oía el tic-tac del reloj. El abogado más temido del país se puso en pie. Con su traje oscuro perfectamente planchado, una mirada de hielo y una seguridad de acero, Álvaro León respondió. La verdad no se dice, fiscal. Se demuestra. Y yo estoy a punto de hacerlo. El murmullo entre los asistentes era constante. Todos sabían quién era él. El hombre que nunca perdía un juicio. El que no tenía familia, ni amigos, ni compasión. Ganaba porque no sentía. Porque no dudaba. Porque no se quebraba. Hasta ese día. Porque esa mañana, mientras revisaba sus argumentos antes del alegato final, un niño se le acercó. Nadie lo vio entrar. Nadie lo detuvo. Caminó por el pasillo del juzgado con pasos suaves, casi tímidos. Llevaba una mochila azul descolorida, ropa limpia pero gastada, y un cuaderno en la mano. Tenía unos 9 años. Y era completamente sordo. Se plantó frente a Álvaro sin decir una palabra. El guardia se acercó, pero el abogado levantó una mano. Déjalo, ordenó. El niño extendió el cuaderno. En la primera hoja había algo escrito, con letras grandes y torpes. Por favor, léalo. Es importante. Soy sordo. No puedo hablar. Pero esto es para usted. Álvaro lo tomó con frialdad. Asintió sin emoción. El niño le sonrió. Luego se dio la vuelta y desapareció. Volviendo al juicio, el juez lo miró con expectativa. ¿Tiene algo más que aportar, señor León? El abogado se quedó en silencio. Tenía el cuaderno entre las manos. Dudó. Por primera vez en años. Dudó. Sí, susurró. Abrió el cuaderno. Y empezó a leer. En la primera línea ponía: me llamo Simón. Tengo 9 años. No escucho. Pero sé mirar. Y hace días lo vi entrar en una cafetería. Lo reconocí por las noticias. Mi mamá me dijo que usted ayudó a un hombre muy malo. Que hizo cosas feas. Yo no entendí todo, pero vi en su cara que estaba triste. Entonces quise escribirle algo. Álvaro frunció el ceño. Pasó la página. Mi mamá me dice que el mundo es injusto. Que los malos ganan porque los buenos callan. Yo no sé si usted es bueno o malo. Pero creo que está triste por algo. Muy triste. El abogado sintió un nudo en el estómago. No sabía por qué seguía leyendo. Pero no podía parar. Hace tiempo, yo tenía un hermano. Se llamaba David. Él podía oír. Jugaba conmigo. Me defendía. Un día se fue. No volvió. Mamá lloraba mucho. Dijo que fue un accidente. Que alguien lo separó. Nunca entendí bien. Pero cuando lo vi a usted, sentí que lo conocía. Álvaro se congeló. David. Ese nombre. Ese rostro. Esa mirada. Sus piernas flaquearon. El juez lo observaba con incomodidad. ¿Está bien, señor León? Álvaro no respondió. Volvió a la carta. Sus ojos ya no eran de hielo. Eran de agua. A veces pienso que todos los adultos se olvidan de escuchar. Yo no puedo oír. Pero siento. Usted también siente. Lo vi. En sus manos. En su manera de mirar el suelo cuando nadie lo ve. Y entonces llegó la frase que lo partió por dentro. Yo sé quién es usted. No por la tele. Lo sé porque tengo su sangre. Usted es mi padre. El cuaderno cayó al suelo. La sala enmudeció. ¿Se encuentra bien?, preguntó el juez, alarmado. Álvaro se inclinó hacia el suelo. No por el cuaderno. Por aire. Por cordura. Por un pedazo de sí mismo que acababa de romperse frente a todos. La fiscal, confundida, se acercó. El abogado defensor, que parecía indestructible, estaba a punto de desmoronarse. 5 minutos de receso, ordenó el juez. Álvaro salió del juzgado sin mirar atrás. Corrió por los pasillos, con el cuaderno en el pecho, como si estuviera huyendo de su propio reflejo. Fue al baño. Se encerró. Se miró en el espejo. Y recordó. Recordó a Marta. Aquella joven con la que compartió unos meses cuando aún no era nadie. Cuando dormía en pensiones baratas mientras estudiaba Derecho. Marta quedó embarazada. Él tenía miedo. Ella insistía. No te pido que te quedes. Solo que no desaparezcas. Él lo hizo. Desapareció. Nunca volvió. Y ahora, años después,
ese niño aparecía con los ojos de Marta, y su nombre escrito en una carta que lo hacía sangrar sin cuchillo. Álvaro cayó al suelo. Lloró. Por primera vez en 20 años. No por culpa. Por verdad. Esa tarde, Marta lo esperaba fuera del juzgado. Lo había visto desde lejos. No quiso enfrentarlo ahí. Pero cuando él salió, ella se acercó. Despacio. Con un gesto duro, pero digno. No vine por ti, dijo. Vine por él. Porque él quería conocerte. Porque preguntaba por ti. Y yo ya no podía seguir mintiendo. Álvaro no supo qué decir. Es igual a ti, dijo ella, bajando la voz. Terco. Observador. Leal. Sabe que lo abandonaste. Pero aún así, te escribió. Porque cree que puedes cambiar. Yo, no soy un buen hombre, Marta. No, no lo eres. Pero él no lo sabe todavía. Y tú tienes la oportunidad de no confirmárselo. Se miraron. El silencio era tenso. Lleno de grietas que nadie sabía cómo reparar. ¿Puedo verlo? No. No todavía. Él ya cumplió su parte. Ahora te toca a ti decidir si quieres formar parte de su vida o seguir huyendo. Marta se marchó. Sin abrazos. Sin despedidas. Como quien lanza un ancla al mar sin saber si flotará. Álvaro volvió al despacho. Dejó el juicio. Cedió el caso. Se encerró con el cuaderno. Lo leyó 100 veces. Cada palabra. Cada trazo. Cada letra de aquel niño sordo, que lo había gritado todo sin hacer ningún ruido. Y en ese momento, por primera vez en su vida, Álvaro León escribió algo. Una carta. Álvaro León no volvió a ser el mismo desde el día en que aquel niño de mirada limpia le tendió el cuaderno. Durante años se había escudado detrás de expedientes impecables, trajes oscuros y una arrogancia cuidadosamente cultivada. Su reputación como abogado era intachable, frío, metódico, invulnerable. Pero ahora, entre sus manos temblorosas, sostenía más que una carta escrita con faltas de ortografía. Sostenía una historia que había dejado en pausa años atrás, como si esconderla fuera suficiente para borrarla. El niño se llamaba Simón. Tenía 9 años. Era sordo. Y según sus propias palabras, era su hijo. Aquel nombre le había sacudido algo muy antiguo y muy escondido. Marta. Esa mujer de sonrisa rota con la que compartió un pequeño cuarto durante los peores días de su juventud. La misma que una noche, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas, le dijo que estaba embarazada mientras él pensaba solo en aprobar su oposición. Ella no le pidió que se quedara. Solo que no desapareciera. Pero él lo hizo. Por cobarde. Por ambicioso. Porque creyó que cortar el lazo sería más sencillo que cargar con él. Ahora ese lazo tenía ojos, cuerpo, nombre y una forma de mirar que lo desarmaba por dentro. Pasaron días en los que Álvaro apenas habló con nadie. Se excusó de su firma, evitó los medios, desapareció de la vida pública. En su casa, el cuaderno del niño yacía abierto sobre la mesa del comedor, como si vigilara su conciencia. Volvía a leerlo una y otra vez, sin entender cómo un niño que no lo conocía podía haber escrito con tanto amor y tan poca rabia. Había frases que le dolían más que un veredicto en contra. No escucho, pero siento. No sé si usted es bueno o malo, pero está triste. Y, sobre todo, tengo su sangre. Esa frase. Ese puñal. No sabía qué hacer. No tenía manuales. Nadie le había enseñado a pedir perdón a un niño que había ignorado desde que nació. No sabía si acercarse sería un acto de redención o una nueva forma de herir. Intentó escribirle una carta. Varias veces. Todas terminaban en la papelera. ¿Qué podía decirle? ¿Lo siento? ¿No sabía? ¿Me equivoqué? El arrepentimiento, cuando llega tarde, no es disculpa. Es deuda. Fue Marta quien rompió el silencio una semana después. Le dejó un sobre en la recepción de su despacho. Dentro había una sola frase escrita con letra de adulto. Simón quiere volver a verte. Solo si tú también quieres. La dirección que seguía era de una pequeña escuela de educación especial, en un barrio de las afueras que Álvaro no había pisado nunca. Tardó 2 días en decidirse. Cuando llegó, no sabía qué esperar. Tal vez un reproche, una mirada acusadora, la distancia natural de quien fue abandonado. Pero no fue eso lo que encontró. Simón estaba en el patio, bajo un árbol, dibujando en su cuaderno. No lo vio llegar. Pero al levantar la vista y reconocerlo, su rostro se iluminó. Álvaro sintió que se le partía el alma.
Aquel niño, que habría tenido 1000 motivos para rechazarlo, simplemente lo miraba con ternura. No hubo abrazos. No hubo grandes gestos. Solo un espacio compartido en silencio, interrumpido por el crujir de las hojas bajo sus pies. Simón escribió algo en una hoja nueva. Se la entregó con una sonrisa. Álvaro leyó. Hola. No tienes que hablar. Solo quédate. Y eso hizo. Se sentó junto a él. Observó cómo dibujaba. Eran casas, árboles, personas sin rostro, y al centro, una figura alta, de traje, tomada de la mano con otra más pequeña. Durante los días siguientes, volvió. Siempre en silencio. A veces compartían una merienda. O una caminata. O simplemente la contemplación de ese pequeño mundo que el niño construía con lápices de colores. No necesitaban palabras. Porque en cada gesto, en cada mirada, Simón le enseñaba algo que Álvaro no había entendido en toda su vida, que el amor no se gana con discursos, sino con presencia. Marta lo observaba desde lejos. No intervenía. Había aprendido a no forzar los tiempos. Solo los acompañaba con discreción. No había perdón aún. Pero empezaba a haber respeto. Y eso era un puente. Álvaro, por su parte, comenzó a cambiar. Sin decirlo. Renunció a algunos de sus casos más agresivos. Rechazó representar a empresas que sabía culpables. Empezó a asistir a conferencias sobre justicia restaurativa. Incluso pidió clases privadas de lengua de signos. No porque quisiera hacer méritos, sino porque necesitaba entender. De verdad. Cada noche practicaba frente al espejo. Lo siento. Estoy aquí. Quiero conocerte. Las manos torpes, el corazón en vilo. Hasta que un día, frente a Simón, se atrevió a intentarlo. Le hizo señas lentas, inseguras, pero sinceras. El niño rió. Y le respondió con una sola palabra, también en lengua de signos, papá. Álvaro no lo esperaba. Y no lo merecía. Pero lo recibió como lo que era, una segunda oportunidad. Las semanas se volvieron meses. Y la historia, que había comenzado con una carta silenciosa en un juzgado frío, se transformó en una relación verdadera. Sin etiquetas. Sin imposiciones. Solo dos personas intentando encontrarse en medio de un mar de silencios. Pero no todo era paz. Porque el pasado no siempre se queda quieto. Un periodista, que había visto a Álvaro entrar varias veces en la escuela, empezó a husmear. Contactó con antiguos conocidos de Marta. Investigó. Y un día, sin avisar, publicó un artículo explosivo. El abogado implacable tiene un hijo sordo oculto, remordimiento o campaña de lavado de imagen. Las redes sociales ardieron. Los medios de espectáculos recogieron la historia como un escándalo más. Gente opinaba sin saber. Inventaban versiones. Atacaban a Marta. A Simón. A Álvaro. Y entonces, él hizo algo inesperado. Pidió una entrevista en televisión. No para defenderse, sino para contar la verdad. Y ese gesto cambiaría el rumbo de todo. Te preparo ahora la tercera parte, con ese estilo más narrado que estamos usando y con el giro mediático y emocional que se aproxima. Herramientas. La entrevista fue en directo, en horario estelar. Nadie lo esperaba. Álvaro León no era un rostro habitual en televisión. Lo suyo era el mármol frío de los tribunales, las columnas de expedientes, los pasillos silenciosos de los juzgados. Pero esa noche apareció en pantalla, no como abogado, sino como un hombre que había perdido la coraza. No llevaba corbata. Se quitó el reloj caro. Y su expresión, por primera vez en años, era la de alguien dispuesto a dejarse ver. La presentadora, sorprendida por la propuesta, aceptó bajo una única condición: no hay guión, no hay censura. Si viene, se expone. Él asintió. Cuando se encendieron las luces del plató y las cámaras empezaron a rodar, Álvaro tragó saliva. Miró al frente. Y habló. No para justificar. No para manipular. Sino para confesar. Contó todo. Su relación con Marta. El embarazo inesperado. Su huida por miedo. El rechazo. La cobardía. La vida construida sobre silencios. Habló de Simón. De cómo aquel niño se le acercó un día cualquiera en un juzgado, con una carta escrita a mano, y le cambió la existencia sin pronunciar ni una palabra. Confesó que nunca se había sentido tan vulnerable como leyendo ese cuaderno. Que no supo ser padre. Que no merecía ese título. Pero que iba a ganárselo con cada día, con cada gesto,
con cada error que decidiera no repetir. Durante casi una hora, el país vio cómo se derrumbaba la imagen perfecta del abogado invencible. Y fue entonces, hacia el final, cuando dijo lo más importante. Yo no vine aquí a limpiar mi imagen. Vine a hacer lo que nunca hice cuando más importaba, poner el cuerpo, decir la verdad y mirar de frente a quien dañé. Hubo un silencio incómodo en plató. La presentadora no supo qué responder. Solo cerró el programa con un leve asentimiento. Y cuando la transmisión terminó, la gente estalló. No de odio. No como la vez anterior. Esta vez, con lágrimas. Las redes sociales se llenaron de mensajes inesperados. Yo también fui un padre ausente. Gracias por humanizarte. Simón tiene más suerte de la que imaginas. Incluso los comentarios más duros parecían ceder terreno a la emoción. Porque algo, en ese gesto, en esa sinceridad cruda, tocó a miles de personas. Personas que también habían huido. O habían callado. O no se habían atrevido a pedir perdón. Simón no vio la entrevista en directo. Marta prefirió grabarla y mostrarla después. Sabía que no debía forzar nada. Aún así, cuando finalmente se la enseñó en el salón de casa, Simón no despegó los ojos de la pantalla. No escuchaba, claro, pero leía los labios. Sentía los gestos. Captaba las pausas. Y aunque su padre usaba palabras que él no conocía del todo, algo en su interior vibró. Como si ese hombre, por fin, hablara el lenguaje que él siempre había necesitado. Cuando terminó el vídeo, Simón no dijo nada. Fue hasta su mochila, sacó el cuaderno donde solía dibujar, y en la primera hoja vacía escribió con rotulador negro. Si quieres ser mi papá, tienes que aprender a bailar en silencio. Le enseñó la hoja a Marta. Ella se la mandó por foto a Álvaro. Él la recibió una madrugada. Y no supo si llorar o reír. Pero sintió, por primera vez, que aquel niño no solo lo había perdonado, también lo estaba educando. En los días siguientes, las llamadas no pararon. Programas de televisión querían a Álvaro como invitado fijo. Editoriales le ofrecieron publicar un libro. Bufetes le proponían campañas de imagen. Pero él rechazó todo. No quería fama. No quería titulares. Quería tiempo. Con su hijo. Y con él mismo. Simón, mientras tanto, vivía la vida de un niño que ahora tenía a alguien más a quien contarle sus logros. Álvaro empezó a acompañarlo a las visitas médicas, a las reuniones del colegio, a los ensayos del pequeño grupo de teatro donde Simón hacía mímica. Se aprendió el abecedario en lengua de signos, los días de la semana, las emociones básicas. Se equivocaba. Se frustraba. Pero seguía. Una tarde, mientras caminaban juntos por un parque, Simón lo miró y le hizo señas que Álvaro no entendió. El niño rió, le cogió la mano y escribió en su palma, con el dedo, una palabra sencilla: bailar. ¿Quieres que bailemos aquí?, preguntó Álvaro. Simón asintió con una sonrisa de oreja a oreja. Y ahí estaban. En mitad del césped. Un abogado de corbata torcida intentando imitar los movimientos desordenados de un niño que no oía la música, pero la sentía en el cuerpo entero. Los transeúntes los miraban con curiosidad. Algunos con ternura. Otros con risas contenidas. Pero ellos estaban en su mundo. Un mundo donde ya no importaba lo que se dijo, sino lo que se hacía. Esa noche, Álvaro escribió una nueva carta. Esta vez no para un tribunal. Ni para un periodista. Sino para Simón. La dejó sobre su cama, con una linterna encendida y una nota sencilla. Cuando despiertes, léela. Te pertenece. La carta decía: no sé bailar. No sé ser padre. No sé muchas cosas. Pero contigo, Simón, quiero aprenderlas todas. No para parecer bueno, sino para ser alguien que esté a la altura de la persona que tú eres. No me des tu perdón todavía. Dame tu tiempo. Y yo me encargaré de no desperdiciarlo. Simón no respondió con palabras. Pero al día siguiente, cuando Álvaro fue a recogerlo a la escuela, el niño corrió hacia él y le lanzó el cuaderno. En la última página, una sola frase: acepto. Pero hay que ensayar. Y eso hicieron. En silencio. Con pasos torpes. Con miradas limpias. Con un amor que no necesitaba traducción. Aquel otoño fue distinto para los tres. Las hojas no solo caían de los árboles, también caían miedos, silencios y capas de pasado que ya no hacían falta. Marta, que durante años había criado sola, se permitió descansar un poco. Ya no por necesidad, sino por confianza.
Ver a Álvaro esforzarse no por redimirse públicamente, sino por acompañar desde lo invisible, le devolvía algo que creyó perdido, la posibilidad de compartir la carga. Simón, por su parte, florecía. El niño que antes observaba desde los márgenes ahora caminaba con el pecho más erguido. Iba a clases de teatro con más entusiasmo, escribía con más frecuencia, y por primera vez en su vida empezó a firmar sus dibujos con un apellido, Simón León. Era un gesto pequeño, pero contundente. Una forma de decir te acepto sin decirlo. Y Álvaro se transformaba sin hacer ruido. Había renunciado oficialmente a su despacho. Lo vendió. Donó parte del dinero a asociaciones que trabajaban con niños con discapacidad auditiva. Y lo más importante, asistía cada semana a un taller comunitario de padres con hijos sordos, donde por primera vez en su vida se sentía uno más, sin títulos, sin trajes, sin juicios que ganar. La rutina, antes gobernada por audiencias y relojes, ahora se tejía entre meriendas compartidas, deberes con dibujos, clases de lengua de signos y silencios cómodos. Álvaro había descubierto que el silencio podía ser hogar, cuando se construía con amor. Pero el pasado, como siempre, encuentra formas de volver. Una mañana de invierno, Simón encontró en su mochila una nota escrita a mano. No era de su padre, ni de su madre. Era anónima. Decía: tu padre es un mentiroso. Solo quiere limpiar su imagen. Todos lo saben. Simón no dijo nada. Solo la guardó. Pero esa noche, cuando Álvaro fue a buscarlo, notó algo distinto. El niño no lo miraba. No lo abrazaba. No sonreía. Durante días, Simón se encerró en sí mismo. No quería ir al taller. No quería ensayar para su obra de fin de curso. No quería comunicarse. Álvaro, angustiado, habló con Marta. Ella lo entendió de inmediato. Alguien había sembrado la duda. Y en niños como Simón, que viven en un mundo donde cada gesto vale el doble, la duda es una grieta profunda. Álvaro no buscó culpables. No pidió explicaciones. Hizo algo mejor. Escribió. Una carta. Una más. Pero esta vez, distinta. Simón, no puedo prometerte que el mundo siempre dirá cosas buenas. No puedo protegerte de todos los que no nos entiendan. Pero puedo prometerte esto, que cada día voy a estar. Aunque falles. Aunque dudes. Aunque me odies. Aunque no me creas. Porque ser tu padre no es un título. Es un compromiso. Y ese compromiso no depende de si tú me quieres. Depende de que yo no vuelva a desaparecer. La carta la dejó bajo la almohada, con un pequeño objeto encima, una pulsera de tela, de las que usan los niños, con una palabra bordada. Presente. Simón tardó en reaccionar. Pero lo hizo. Poco a poco. Volvió a escribir. Volvió a firmar sus dibujos. Volvió a mirar a su padre con ternura, aunque ya sin la inocencia ciega del principio. Esa Navidad, la escuela organizó una obra de teatro inclusiva. Simón tenía un papel protagonista. Era un ángel sin alas que debía guiar a un hombre perdido en la oscuridad. Todo se contaba sin una sola palabra. Solo con movimiento, luces y música. La obra fue un éxito. Padres llorando, maestros aplaudiendo, niños orgullosos. Pero el momento más inolvidable llegó al final. Simón, ya sin disfraz, se acercó al público y alzó un cartel que él mismo había hecho. En letras grandes y torpes, escritas con rotulador azul, se leía: mi papá no siempre fue bueno. Pero nunca dejó de intentarlo. Álvaro, desde la primera fila, no pudo contener el llanto. Se tapó la cara. Marta le tocó el hombro. No dijo nada. Solo compartió ese silencio con él. Uno más. Pero distinto. Días después, la directora de la escuela propuso algo: publicar un pequeño libro ilustrado con las cartas de Simón, algunos de sus dibujos y fragmentos de la historia que conmovió a todos. Álvaro dudó. Pero Simón le dijo que sí. Que quería que otros niños supieran que los padres también podían equivocarse y cambiar. El libro se llamó Cartas en silencio. Y en la dedicatoria, Simón escribió: para todos los que piensan que no se les escucha. Y para los que están dispuestos a escuchar con el corazón. Hoy, Álvaro ya no es un abogado. Es maestro voluntario de lengua de signos. Marta trabaja como mediadora familiar. Y Simón. Simón sueña con ser ilustrador. Dice que no necesita oír para contar historias. Solo necesita papel, colores y un poco de verdad. Y cuando le preguntan por su papá, responde con una sonrisa tímida. Es torpe. Pero baila bien.
Y siempre está. Y eso, lo cambia todo. Porque a veces, el sonido más fuerte no viene de la voz. Viene del corazón. Del compromiso. Y del silencio, que, por fin, dejó de doler.